Y cariñosa bienvenida a este ciclo de charlas que está realizando la Universidad Central en conjunto con la carrera de terapia ocupacional. Este ha sido un ciclo de tres sesiones. Ya tuvimos la semana pasada una presentación, una clase magistral que dictó Simón Martí en el ámbito de evaluación de la percepción visomotora. Y hoy día seguimos con este ciclo de charlas, con nuestra segunda charla, que ya les voy a contar de qué se va a tratar. Y la próxima semana también tendremos un nuevo evento a la misma hora. El próximo martes, también a las 2, tendremos la presentación de una pauta de evaluación del desarrollo, ¿ya? Así que también los dejo cordialmente invitados a que se unan a esa actividad. Bueno, me presento yo también, soy Verónica Angulo, yo soy terapeuta ocupacional y docente académica de la Escuela de Terapia Ocupacional y Psicología de la Universidad Central y voy a estar, bueno, dándoles la bienvenida, presentando a Mabel y mediando también en conjunto con Macarena Guzmán, que ella también es parte de nuestro equipo, ahí se ve la Maca, y también la Maca nos va a estar ayudando con las preguntas, ya como ya les conté, pueden ir entregando, dando sus consultas, sugerencias o alguna duda que vayan teniendo a lo largo de la presentación, pueden hacerlo a través del chat que está habilitado o también vamos a tener un espacio de preguntas cuando tengamos un descanso, ¿ya? Así que ahí de esas dos formas van a poder participar activamente, ¿ya? Y lo otro que para nosotros es muy importante, les vamos a dejar al final de la presentación una encuesta para que puedan contestarla, que es la forma que tenemos nosotros de conocer también la percepción de ustedes respecto a esta actividad. Así que ahí les encargo y también la Maca les va a recordar el contestar esta encuesta. ¿Ya? Así que sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra expositora de hoy. Ella es Mabel Navarrete Valdebenito. Ella también es parte del equipo de el ámbito de infanto-adolescencia de nuestra universidad, de nuestra escuela. Y les voy a presentar brevemente, ¿cierto? Mabel Navarrete es profesora asistente de nuestra universidad. Ella es magíster en docencia en educación superior e investigación de nuestra casa de estudio, Universidad Central de Chile. Es además licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana de la Universidad de Chile. Es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y tiene formación en el ámbito de neurorehabilitación e integración sensorial y ha desarrollado una línea de investigación bastante interesante e importante para nuestra disciplina, que es la participación ocupacional y el uso del tiempo en la niñez y la adolescencia. Y hoy día nos va a presentar una clase o una conversación relacionada a cómo evaluar la participación y el disfrute de los niños y sus preferencias de actividades, conociendo una pauta que ahí ella se les va a mostrar que se llama el CAPE-PAC. Así que bienvenida, Mabel. Ok, gracias, gracias Verónica. Estoy muy contenta de poder estar haciendo esta charla y también contándoles un poco más acerca de lo que es la participación, ¿cierto? Que nosotros los terapeutas hablamos tanto acerca de la participación en diferentes ámbitos y áreas de desempeño de las personas, ¿cierto? Y esta vez hemos querido acercarnos un poco más a instrumentos de evaluación que podrían medir este ámbito de la vida de las personas, ¿ya? En especial de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces voy a comenzar. ¿Se ve, no se ve? No aún, Mabel. Ahí sí, Ahí sí. perfecto. Entonces, yo les contaba, ¿cierto?, que vamos a ver hoy día una evaluación que se llama CAPE y PAC,
¿ya? Que son sus siglas en inglés y tiene que ver con la evaluación de la participación y el disfrute de niños, niñas y adolescentes, y también el PAC, que evalúa la preferencia por las actividades que presentan los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿por qué evaluar la participación y el disfrute en terapia ocupacional? Hay diferentes razones, ¿cierto? Primero porque es nuestro gran propósito desde el punto de vista de, porque somos terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Nuestro propósito final es la incorporación de las personas, ¿cierto? Y también el compromiso en la participación, ¿ya? Desde ese punto de vista, tenemos algunas líneas teóricas que nos van diciendo, ¿cierto?, por qué, y por qué deberíamos evaluarla. Primero son nuestros fundamentos, ¿cierto?, conceptuales, y posteriormente podemos... ¿Algo pasó? Mabel, no se te escucha muy bien. Algo pasó. Sí, ¿y ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Ahí sí. Creo que algo Ya, lo pasó que pasa con es que mi tu red. red, sí. Voy a ver acá ahora. Ahí sí. Ahora, como yo les decía, ¿cierto? La participación es el propósito de la terapia ocupacional, y también tenemos algunos marcos teóricos o desde organizaciones internacionales de la salud, ¿cierto? Que nos dicen eh, que participar es parte de un ciclo dinámico, ¿cierto? Y que incluso hay factores personales y factores ambientales que están implícitos en la participación de las personas, ¿cierto? Como un producto final. Es así como la clasificación internacional de funcionamiento de la OMS, ¿cierto?, define en una segunda versión de su constructo teórico, define participación como el acto de involucrarse en una acción vital, ¿ya? Dando relevancia y elevando el concepto de participación en estos constructos teóricos que permiten darle un énfasis, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo estos factores también se interrelacionan para permitir que una persona participe, ¿cierto?, o para no permitir que una persona participe, ¿ya? Ahora, la participación se comprende como un resultado, ¿cierto?, de la interacción de estos componentes y también de la persona con su entorno físico, social y actitudinal. Eh, Desde ese punto de vista también, lo que podría implicar para niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, que la participación ocurre en actividades que pueden ser realizadas en la casa, en el colegio y en la comunidad, ¿ya? Esos son los grandes contextos, ¿cierto?, que tienen los niños, niños y adolescentes. La CIF también le otorga una importancia a la mirada multidimensional de la discapacidad, y que es una variable a considerar en el análisis de la participación, ¿ya? Desde el punto de vista que cuán diferente puede ser la participación en niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad, son preguntas que nos podríamos realizar, ¿ya? Y desde ese punto de vista también, en ciertas investigaciones tienen respuesta en términos de que las expectativas, los deseos, las pretensiones de participar de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad son iguales a sus pares que no presentan situación de discapacidad. Ahora, evidentemente, aquí hay un tema, y también estudios lo revelan, ¿cierto?, que existen condiciones ambientales, físicas y sociales que están limitando la participación ocupacional de niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, ¿ya? Hay estudios especialmente en niños con parálisis cerebral, ¿cierto?, que dice que los niños y adolescentes con parálisis cerebral participan menos que sus pares en actividades de tiempo libre y participación social. Ahora, desde las ciencias sociales, eh, también existen nuevos constructos que nos van indicando por qué es importante evaluar la participación o considerarla, ¿ya? En el año, hace poquito,
un proyecto de Fondesit, ¿ya? Realizó un estudio sistemático de los significados, las comprensiones, las nociones y las percepciones eh, de los niños en el ámbito del bienestar infantil. ¿Ya? ¿Me escuchas bien? Vero, Te Maca, perdiste un poquito, pero dale nomás. no sé qué le pasa. Oye, Mabel, si te conecta de tu teléfono, que a veces funciona mejor la red. Eh, es que Mm, es raro Pero, porque nunca me ha pasado, o sea, me pasa muy ah, poco, digamos. bueno, Entonces, o puede si no al ser recreo. que... No, pero se escucha bien. Dale nomás. Ok, entonces este estudio sistemático de investigaciones cualitativas principalmente, que vienen del ámbito de la psicología, eh, define, ¿cierto?, las dimensiones que desde la comprensión desde los niños, niños y adolescentes son significativas e importantes para su bienestar. O sea, aquí se pone al centro, ¿cierto?, no como objeto de estudio, sino que como casi un co-investigador. ¿Qué opinan los niños acerca, niños y adolescentes, acerca de su bienestar? ¿Ya? Que también es una nueva tendencia, ¿cierto?, con respecto a dejar el desde la mirada, ¿cierto?, desde el adulto y comenzar a evaluar, a investigar desde la mirada de los niños y niñas y adolescentes. ¿Ya? Y este estudio tuvo como resultado, ¿cierto?, 5 ámbitos en los cuales los niños presentarían bienestar, que es la noción positiva de sí mismo, las relaciones de seguridad, afecto y apoyo con otros significativos o personas significativas, la experiencia de ser respetado y contar con agencia, o sea, con un sostén, ¿cierto? Estructural y también los aspectos estructurales también. Y una muy importante para nosotros los profesionales, ¿cierto? Y que desde donde también se fundamenta nuestro quehacer, es que ellos refieren, los niños, niños y adolescentes, que participar en actividades que permitan una vivencia socioemocional positiva es un factor importante para su bienestar. O sea, perdón, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? El participar en estas actividades que le permitan contribuir a su salud o actividades que permitan estar con otros o con uno mismo, van a contribuir al bienestar y a la calidad de vida de estos niños. Mirados desde ellos, o sea, la importancia que tiene este estudio sistemático de investigaciones cualitativas es que los niños están diciendo esto, los niños, niñas y adolescentes. No lo estamos diciendo nosotros desde la adultez, sino que son los niños, ¿ya? Y aquí ustedes tienen algunos relatos, ¿cierto? Algunas narrativas. Dice, si no estuvieras en forma y saludable y también emocionalmente, entonces nada saldría bien en tu vida. Jugar con mis amigos, hacer esgrima, tocar la guitarra y jugar videojuegos me hacen sentir bien, porque disfruto jugando y haciendo esgrima mientras que estar en la casa y tocar la guitarra es relajante y jugar videojuegos no me cansa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta dimensión, ¿cierto? La participación en actividades significativas es muy importante para niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y por eso también es importante poder medirla, evaluarla, considerarla. También otro constructo que es bien interesante, que se está tomando desde las ciencias sociales, es el concepto de geografía de la infancia, que estudia los espacios ocupados, imaginados y deseados por los niños, niñas y adolescentes, espacios donde ellos son excluidos o marginados, espacios donde juegan, forman y construyen sus identidades. Y esto me imagino que nos suena muy conocido, ¿cierto? No es algo que que esto nos devele, sino que lo traigo a tapete principalmente para comentarles que no somos la única profesión, ¿cierto?, que quiere estudiar la participación, sino que desde la sociología, desde la psicología, ¿cierto?, estamos en constante reflexión acerca de lo que es la participación y por qué es importante. Ahora, desde yéndonos ya un poco más hacia adentro, ¿cierto? Hacia nuestras propias líneas de intervención o nuestras propias prácticas,
la participación, según el marco de trabajo del 2020, que todavía está en prensa, pero que ya, ¿cierto?, está como en revisión y a punto de salir, dice que la participación es el desempeño de las ocupaciones como resultado de la elección, la motivación y el significado dentro de un contexto de apoyo, incluidos los factores ambientales y personales. O sea, si ustedes se dan cuenta también en esta conceptualización de la participación, ¿cierto? La Asociación Americana de Terapia Ocupacional también trae a tribuna estos factores ambientales y personales de los cuales habla la CIF, ¿ya? Si ustedes también revisan investigaciones internacionales de participación en general, todos los estudios tienen como una base teórica la CIF, ¿ya? Que es un lenguaje bastante internacional y que yo diría que también tenemos que, nosotros como terapeutas al investigar o al hacer revisiones bibliográficas, ¿cierto? O ustedes al presentar trabajos de investigación o cuando hacen presentaciones, ¿cierto? En distintas asignaturas, hacer la lectura desde la CIF y desde la terapia ocupacional es un buen ejercicio, ¿cierto? Y que nos van a entender todas las profesiones. Por lo tanto, también eso es interesante. Digo, cuando yo estoy midiendo algo o reflexionando acerca de algo, ¿cierto? Mi marco más grande puede ser la CIF. Algunos pueden estar de acuerdo conmigo, otros no, ¿cierto? Hay ciertas tendencias de la terapia ocupacional social, ¿cierto? Que un poco les hace ruido esta forma de pensar por medio de la CIF. Sin embargo, yo creo que vale la pena pensarlo desde ahí en la medida que podamos tener un lenguaje más universal. De nuevo se me pegó. ¿Me escuchó? Sí, sí se escucha, Mabel. Se escucha bien. Sí, pero se me pegó la presentación. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras... Gracias, porque... pueden abrir su micrófono y comentar. Ahí sí. Ok, perfecto. Entonces, desde el marco de trabajo que va a salir ahora, ¿cierto? Y que tiene algunas modificaciones desde el punto de vista en comparación con el del 2014, la participación, decimos los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Que ocurre naturalmente cuando las personas se involucran activamente en la realización de actividades, ocupaciones, ¿cierto? Que consideran que son útiles y significativas. O sea, es un proceso natural, ¿ya? Nosotros cuando vemos a niños jugar, ¿cierto? No, cuando se comprometen en el juego, ¿cierto? Y tienen estos pilares desde la suspensión de la realidad, desde la motivación intrínseca, nosotros vemos que esto ocurre en forma natural, que la participación en el juego, ¿cierto? Es un proceso natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas consideramos útiles y significativas algunas ocupaciones más que otras. Y este compromiso va a incluir aspectos que son objetivos y subjetivos y tiene relación, ¿cierto?, con las experiencias que tienen las personas. Involucra una transacción dinámica entre la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? Como lo dice Charles Christiansen desde el punto de vista de que las ocupaciones también tienen una dimensión espiritual, ¿ya? Ahora, los resultados más específicos para nosotros, ¿cierto? Como terapeutas ocupacionales dentro de la intervención, son multidimensionales y respaldan el resultado final, que es la participación. O sea, nosotros siempre, ¿alguien me habla? ¿No? Eh, Desde el punto de vista de que nuestro propósito, ¿cierto? Siempre va a ser la participación de los niños, niños, adolescentes en ocupaciones que sean importantes y que le otorguen un sentido, ¿ya?
Y yo creo que eso es algo que nunca debemos dejar de plantearnos los terapeutas ocupacionales, que todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? En la clínica, en el box, en el CESFAM, en el PIE, en la clínica privada, en los contextos, a lo mejor del Sename, ahora que están tan en la palestra, ¿cierto? Siempre nuestro objetivo es la participación ocupacional, por eso se nos debería medir como terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Por lo tanto, la intervención de terapia ocupacional siempre se va a enfocar en crear o facilitar las oportunidades para involucrarse, comprometerse en ocupaciones que conduzcan a la participación en situaciones de vida deseada. ¿Ya? Y en esto tenemos muchos ejemplos, ¿cierto? Los niños en situación de calle, por ejemplo, ven coartada su posibilidad de participación, principalmente en ocupaciones que les corresponden por derecho, ¿ya? Los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, en general, ¿cierto? También tienen muchas dificultades en la participación. Por lo tanto, eh, ese es el fin que nos debería guiar en nuestra práctica como terapeutas ocupacionales. Ahora, les quiero mostrar con esto, ¿cierto? Que hay distintos instrumentos que evalúan la participación. ¿Ya? Encontré un estudio sistemático que una revisión sistemática que hicieron unas personas, incluso yo conozco a una de ellas, ¿cierto? Y que asistente social, trabajadora social, y ella de la Teletón, y ellas lo que hicieron fue una revisión sistemática de ver e identificar instrumentos de evaluación que midieran la participación en niños con y sin discapacidad, ¿ya? Entonces ustedes tienen allí, ¿cierto? Diferentes tipos de instrumentos, diferentes tipos de población a la cual está destinada, las dimensiones que evalúan, ¿cierto? El año y el país donde se validaron, ¿ya? Entonces aquí tenemos el CAPE y el PAC del cual vamos a hablar hoy día. Pero está el CHORS, ¿cierto? El CAPS, el PICO-Q, que es la participación de niños en cuestionarios, ¿cierto? También tenemos el CPQ, que es para población de niños preescolares, ¿cierto? Y que tiene todas esas dimensiones de evaluación. La medición de participación y ambiente para niños y adolescentes entre 5 y 17 años. Y este es el único instrumento de participación que mide el ambiente, ¿ya? Que es una de las grandes desventajas, y voy a adelantarme un poquito al CAPE, ¿ya? Eh, que yo diría que una debilidad, ¿cierto?, de todas estas pautas es que mide muy poco o nada el ambiente. O sea, cómo el niño y adolescente, ¿cierto?, puede participar para que el ambiente, ¿cierto?, sea un soporte y no una barrera. Después está el cuestionario el cuestionario de participación, ¿cierto?, de adolescentes o de gente joven, que ustedes ven ahí, ¿cierto?, que aquí ya se incorpora la transición hacia la vida laboral, ¿cierto? Eh, Aquí también la participación en la familia en el hogar y este que es para niños pequeñitos, ¿cierto? Que es para el hogar, la comunidad, la frecuencia y el cambio deseado, ¿cierto? Que es más actual del 2015. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno busca, encuentra muchos instrumentos que pueden medir la participación, ¿ya? Eh, y están validados en estos países, pero no tenemos ningún instrumento que esté validado en Chile, que también es yo creo que tiene que ver con la intención o con la mirada o la visión que podemos tener los terapeutas de lo que estamos midiendo y hacia dónde queremos ir, ¿ya? Eh, y de ahora de lleno voy a entrar, ¿cierto?, a esta pauta de evaluación que vamos a revisar en detalle.
que es la evaluación de la participación y el disfrute de los niños, CAPE, y su complemento o la pauta anexa, que es el PAC, que es la preferencia por las actividades de niños y niñas adolescentes. ¿Ya? Ahora, el CAPE evidentemente también tiene un constructo teórico donde define, ¿cierto?, que la participación de los niños y niñas adolescentes establece las relaciones sociales y de amistad entre este grupo, donde los niños logran comprender las expectativas sociales y adquirir competencias desde el punto de vista de involucrarse, ¿cierto?, en participación con otros, con la familia o con su comunidad. Lograr una salud física y mental, que era un poco también lo que manifestaba en este estudio, esta revisión de estudios cualitativos, ¿cierto?, que estaban relacionados con el bienestar, y establecer significado, sentido y propósito de vida. O sea, al parecer, estar y participar, ¿cierto?, implica un montón de ventajas que van a hacer que el niño y niño adolescente se sienta en plenitud y en bienestar, ¿ya? Y eso también es muy importante. Y aquí voy a hacer, ¿cierto?, lo que yo les decía hace unas diapos atrás, que las personas con discapacidad tienen un riesgo social de exclusión, un bajo nivel de satisfacción y baja participación, ¿ya? Existe evidencia, estudios claros que muestran que los niños con discapacidad se sienten socialmente excluidos, que la satisfacción con la actividad es un importante productor de satisfacción de vida entre adultos con discapacidad física y está asociado con los ajustes sociales y la calidad de vida. Es algo que también nosotros, ¿cierto?, como terapeutas ocupacionales hemos estudiado, sabemos, a lo mejor intuimos, ¿cierto?, pero lo que yo les quiero contar que hay estudios que muestran una tendencia, ¿cierto?, y comprueban que esto es así. De aquí abajo ustedes tienen este estudio que hizo Mary Lau y la Gillian King, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los conceptos que utiliza el KPI-PAC? Actividad, ya la define como varias acciones o series de acción que la persona hace o participa, ¿ya? El disfrute, que es el placer experimentado para participar en una actividad o un tipo de actividad. Las actividades formales, que son actividades estructuradas que involucran reglas o metas y típicamente tienen un diseño formal de un líder o un instructor, o sea, hay una estructura, ¿ya? Que está dado en general por un adulto. Las actividades informales son aquellas que tienen poco o nada de planificación y que son las que inicia el niño en forma espontánea, ¿cierto? O a lo mejor coordinada con un par de amigos o amigas. Y la participación, el CAPE y el PAC lo define como el compromiso del niño, niña, adolescente del día a día en una actividad ya sea de tipo formal o informal. Y la preferencia sería el gusto o la valoración de una actividad por sobre otra, ¿ya? Esta es la batería, ¿cierto? Ustedes ven ahí el manual de instrucciones, 2 hojas de reporte, que son las que están arriba, ¿ya? Un conjunto de láminas, de imágenes, de dibujo, que presentan las actividades que el niño podría realizar, ¿ya? Y los que están en azul, ¿cierto?, son las cartas que definen categorías de actividad, ¿ya? ¿Cuáles son las características generales de este instrumento? Estas evaluaciones, el CAPE y el PAC, pueden ser usadas para la clínica, es decir, para la intervención, para propósitos de investigación, como herramientas de ejecución, en términos de intervención, a eso se refiere, y también como medida de resultados u objetivos, ¿ya? Por lo tanto, este es un instrumento que nos permite, ¿cierto?, medir nuestros resultados de intervención, aplicarlos para evaluación, para investigación y también, ¿cierto?, para ser utilizado
como forma de intervención, digamos, la evaluación, ¿cierto? El PAC está considerado como una extensión del CAPE, o sea, la pauta que mide las preferencias de los niños, niñas y adolescentes es un complemento al CAPE y por lo mismo puede ser usado en conjunto o en forma independiente, ¿ya? Si yo voy a usar los dos instrumentos de evaluación, primero debo administrar el ahí está malo, ¿eh? Dice que primero tiene que ser administrado el PAC. No, primero tiene que ser administrado el CAPE primero. Ah, sí, el CAPE debe ser administrado primero que el PAC. Ahí está, perdón, que no estaba leyendo. ¿Por qué? Porque la idea es poder definir cuáles son las experiencias del niño, niña y adolescente con respecto a sus actividades antes de responder acerca de sus preferencias, que es lo que mide el PAC. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las características ya más específicas de este instrumento? El CAPE y el PAC son medidas que están diseñadas o evaluaciones que están diseñadas para medir cómo los niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, eso también es importante. Yo puedo aplicar esta pauta eh, para niños que presentan o no condición o situación de discapacidad. Entonces, está diseñada para medir cómo los niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad participan en actividades diarias, y esto también es importante, fuera de las actividades determinadas por el colegio. O sea, son actividades que están fuera del horario de clase, ¿ya? Pregunta acerca de actividades como talleres, clubes, tutorías, ¿cierto? Pero son actividades que el niño realiza fuera del horario de clase, ¿ya? O sea, no son actividades de educación formal, por decirlo así, ¿ya? Y en conjunto, el CAPE y el PAC eh, miden la participación de niños, niños y adolescentes con respecto a 6 dimensiones de la actividad. Primero, la diversidad de actividades que realiza, ¿ya? La intensidad con la cual la realiza, que tiene que ver con la frecuencia, con quién la realiza, dónde la realiza, qué tanto le gusta, ¿cierto? Y cuál es su preferencia, que es la última, ¿cierto? La preferencia tiene que ver con el PAC. Las otras 5 primeras, ¿cierto? Tienen que ver con el CAPE. Entonces, esas son las dimensiones que evalúa el CAPE junto con el PAC, ¿cierto? Y las cuales están construidas las preguntas que son coherentes con estas dimensiones. Se puede administrar entonces a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 21 años de edad, ¿ya? Porque las actividades son diversas, es una pauta simple, ¿ya? Tampoco es una pauta muy compleja, entonces yo creo que también tiene, esa es una de las ventajas, ¿ya? Y porque las actividades son tan amplias, ¿cierto? Y tiene tantas, porque son 55 tipos de actividades, que se puede, ¿cierto? Evaluar ya a jóvenes, ya no solo a niños, sino que también por eso la diversidad de las actividades que presenta, ¿cierto?, es coherente con los intereses también de los adolescentes. Ya, y aquí tiene que ver con que puede ser autoadministrado por el niño, niña, adolescente o por el cuidador, es decir, que ellos pueden responder en forma autónoma, ¿cierto?, a través de del protocolo, ¿ya? O puede ser aplicado por el cuidador, llámese madre o padre, ¿cierto? O cuidador, pero aquí el rol es importante. El rol del cuidador no es responder por el niño, sino que solo eh, anotar lo que el niño le dice. Ya, finalmente eso. O sea, no es que cuando la idea, después vamos a ver en adelante, no es cuando el papá o la mamá, ¿cierto? El niño, no sé, sí, esto me gusta, pero ¿cómo te gusta si la otra vez te dije que no? No, eso no es válido, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante cuando esta medición, esta evaluación vaya a ser autoadministrada,
tiene que darse en forma clara y precisa cuáles son las indicaciones, ¿cierto?, que tiene que dar el adulto. Y también puede ser administrado por medio de entrevista, ya entrevista directa, en términos de que el terapeuta aplique la pauta. Y esto yo creo que tiene una ventaja con respecto a que sea autoadministrado. Esto también tiene otra ventaja. El que sea autoadministrado es cuando nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿cierto?, en la consulta o cuando tenemos alguna duda acerca de algo. Y también, como puede ser autoadministrado, es por eso que se puede utilizar en investigación. Y cuando es administrado por el terapeuta ocupacional por medio de entrevista, nos da la posibilidad de establecer una relación distinta con el niño, aclarar dudas, ¿cierto?, que él nos cuente más acerca de su participación, ¿ya? Por lo tanto, ambas tienen ventajas. Y también puede ser aplicado de forma individual o grupal, y eso también es importante, ¿cierto? En términos de investigación, cuando uno quiere llegar a grandes cantidades de personas, ¿cierto?, una validación, el que se pueda aplicar en forma grupal también es interesante, ¿ya? O yo podría tener un grupo de niños, ¿cierto?, con los cuales voy a trabajar la participación y podría aplicar esta pauta en forma grupal. También es interesante mirarlo desde ahí, ¿cierto?, cuáles serían esos resultados. Y cómo puedo gestionar con ellos también los resultados de esta evaluación, ¿cierto?, con un grupo y tomar decisiones grupales acerca de lo que quieren hacer. Eso también es importante, ¿ya? Y aquí voy a comentar algo que se me quedó en el tintero de las diapositivas pasadas, que tiene que ver con poner, cuando nosotros hacemos intervención desde terapia ocupacional, ¿cierto? Una de las cosas que siempre se nos olvida y tiene que ver un poco esto con la geografía de la infancia y cómo las ciencias sociales, ¿cierto?, han ido abordando esta mirada del niño y niña adolescente centrado en ellos, en sus necesidades y no en las necesidades del adulto. Por lo tanto, la gestión que uno puede hacer de la intervención con los niños, niñas y adolescentes en cuanto a participación es fundamental. O sea, yo tengo que posteriormente, ¿cierto?, de los resultados gestionar, hacer agencia, ¿cierto?, con los niños con respecto a lo que quieren y a lo que desean, ¿ya? Y eso es una práctica centrada en la persona, que es algo que nosotros como terapeutas ocupacionales siempre estamos mencionando, pero muchas veces no sé si tenemos la herramienta o el razonamiento profesional o clínico, como quieran llamarlo, ¿cierto? Nos nubla la capacidad de decisión y de incorporar a los niños y niños adolescentes en estas decisiones, porque muchas veces creemos que se pueden equivocar, o puede que no sea la más adecuada en ese momento. Yo también los invito que en este contexto, ¿cierto?, de que estamos hablando de participación, ¿cierto?, estas decisiones sean tomadas en conjunto con las personas que están recibiendo ese servicio, que en este caso sería terapia ocupacional. Ya, ¿cuáles son las consideraciones en la aplicación? Hay una consideración específica que tiene que ver con que este test no es apropiado aplicarlo a niños, niñas, adolescentes, que no puedan comprender las tareas de reconocimiento y clasificación de las actividades, ¿ya? O sea, cuando los usuarios, ¿cierto?, no logran comprender estas diferencias, eh, o la clasificación de las actividades no es una pauta, no es una evaluación, ¿cierto?, que es adecuada aplicarla en estos niños. Ahora, si existen dificultades para realizar las tareas desde el punto de vista motor, de la lectura, ya sea visual o auditiva, esto se puede adaptar, ¿ya? El niño tiene que comprender lo que va a contestar o lo que se le está preguntando. Entonces, por eso la única consideración es esta, ¿cierto? Y podemos adaptar la forma de registrar las preguntas, las respuestas, perdón. Por eso ahí están las tarjetas con los dibujos para que el niño pueda hacerse una idea también, a pesar de lo que uno le va diciendo, ¿cierto? El niño pueda mirar estos dibujos y hacerse una idea de lo que uno está preguntando, ¿cierto? Si tiene dificultades desde el punto de vista de las tareas motoras, poder nosotros registrar, o sea, todas las adaptaciones, como ustedes ven ahí, ¿cierto?, son posibles de realizar, pero lo que no es posible cambiar es que se registre la respuesta que da el niño, y para eso tiene que comprenderla.
El ambiente también es muy importante, ¿cierto? Evidentemente no vamos a aplicar el PAC o el CAPE, ¿cierto? En nuestra primera sesión. En general, ¿cierto? Nosotros hacemos primero la entrevista, ¿cierto? Donde vamos definiendo el perfil ocupacional y tenemos ciertas líneas de hipótesis acerca de la problemática ocupacional de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, siempre nosotros cuando planificamos la evaluación, ¿cierto? La primera evaluación siempre tiene que ver con la entrevista, o sea, no recibimos al niño y niña o adolescente y lo sentamos en forma inmediata que nos conteste algo, ¿cierto? Es poco producente para la relación terapéutica, ¿ya? Eh, por lo tanto, ojalá, ¿cierto? Siempre estos tipos de evaluaciones se hagan en un lugar tranquilo, libre de distracciones, estableciendo una buena relación terapéutica, ¿cierto? Donde existe un ambiente de relajo, donde el niño no se sienta evaluado, porque finalmente no estamos diciendo qué hace bien o qué hace mal, solo le estamos preguntando acerca de lo que él hace, con qué frecuencia lo hace, con quién, dónde y qué tanto le gusta hacerlo, ¿ya? Eh, por lo tanto, es importante que explicar previamente a la evaluación lo que queremos hacer, ¿ya? Eh, ya, y esto también tiene que ver con lo que yo les decía, ¿cierto? Que cuando va a ser autoadministrado, tanto el niño como el padre o la madre, ¿cierto? Tienen que entender fielmente la información que se le va a dar, ¿ya? Sobre la importancia de que esta información o lo que responde el niño tiene que ser preciso, ¿ya? Entonces ahí yo creo que tenemos alguna dificultad muchas veces con la comprensión lectora. Ya, si queremos administrarlo a veces, ¿cierto? Por autoadministración, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que la madre o el padre y el mismo niño o niño adolescente, cerciorarnos y asegurarnos que comprendan cómo deben responder cierto el formulario. ¿Ya? Yo creo que podemos hacer una pausa de 10 minutillos, ¿cierto? Maca, no sé si hay preguntas. Sí, Mabel, tenemos unas preguntas. Dos preguntitas. Pregunta, ¿me escuchas bien? Sí, súper bien. Dice, ¿qué pauta recomendaría en caso de no poder aplicarla? De no poder aplicar el CAPE. En caso no poder aplicar el CAPI, yo creo que en niños que no comprenden las indicaciones, ¿cierto? Y ahí yo podría a lo mejor adaptar el CAPE para que lo pueda responder el padre, ¿cierto? O observación o entrevista, ¿ya? Porque esta es una pauta que incorpora, hay pautas que no incorporan a niños o niñas y adolescentes con discapacidad, ¿ya? Sin embargo, esta sí lo incorpora, solo tiene ese punto, ¿cierto? Que de alguna forma va en contra de la naturaleza de la pauta, que es que el niño responda, ¿ya? Perfecto. Otra pregunta de Constanza dice, ¿este instrumento de evaluación está estandarizado en Chile? No está estandarizado en Chile. Hay una versión española que se hizo en INICO, que la hizo una colega brasileña que está trabajando mucho en participación. Eh, yo estoy en contacto con Pearson para la institución que la tiene a cargo. He estado en conversaciones también con los autores de la pauta eh, para poder hacer una validación cultural, ¿ya? Pero Pearson no permite el uso de la versión española, ¿ya? Que es de Ekmar, se me olvidó el apellido. Yo también estoy en conversaciones con ella, ¿ya? Pero Pearson no autoriza el uso de la versión española, lamentablemente. Hay que validarla en Chile. Y también es parte de lo que quería plantear un poco en este seminario, ¿cierto? De poder generar este, esta motivación, ¿cierto? Por comenzar a validar pautas que ya están o a construir pautas que nos permitan medir la participación de nuestros niños chilenos. Tenemos una última pregunta de María Angélica. ¿Es una pauta exclusiva para ser aplicada por terapeutas ocupacionales?
No, la aplican también otras profesiones, ¿ya? Pero está hecha por terapeutas ocupacionales. Sí. Tenemos hasta el momento. Nos vamos a una pauta y yo tengo un cafecito porque no tenemos coffee break, ¿cierto? Yo le decía a los... no tenemos coffee break, pero sí cada uno puede ir a hacerse su cafecito o comerse algo rico, ¿ya? Recordarles también que les voy a dejar en el chat la encuesta de la actividad para que también puedan ahí darnos su retroalimentación del seminario de hoy día.
Mabel, ¿me escuchas bien? Sí, acá estamos. Nos quedaron dos preguntas que hicieron unas colegas. La primera es si existe una versión digital de la pauta, como para poder revisarla y aplicarla de ser necesario. Lamentablemente aquí Pearson, que es la dueña, es la institución dueña de la pauta, no permite el uso, obviamente copiado, ¿cierto? Por lo tanto, no hay una versión digital, hay que comprar el manual, ¿cierto? Que viene con un stock de reportes o de los registros, ¿ya? Y están en inglés, están en inglés. Entonces, desde ese punto de vista, la aplicación del CAPE y el PAC requiere de la compra de la batería, ¿cierto? Y yo lo que recomiendo es aplicarla no en autoadministración, no que el niño no pueda ver y responder, porque a no ser que sepa inglés, ¿ya? Sino que sea a través de entrevistas, donde uno le puede traducir, ¿ya? No son preguntas difíciles, ¿cierto? Y tiene hojas de respuestas visuales para los niños que no saben leer, entonces está como la evaluación con caritas, ¿ya? Entonces eso también hace más fácil la comprensión de las indicaciones para los niños más pequeños. Perfecto. Y Tamara pregunta, como esta pauta mide muy poco el ambiente, ¿recomienda complementarla con otra evaluación que considere ese aspecto? Sí, sí. Esa es una pregunta que la tengo para responderla al final. Les quería mostrar una adaptación cultural que se está haciendo en Brasil del PQM, ya que es para niños y adolescentes que mide el ambiente. Entonces, yo sugiero, ¿cierto?, que si van a aplicar el CAPE y el PAC, hagan una observación eh, adicional, ¿cierto? En términos, o complementaria, no adicional, complementaria con respecto al ambiente. Perfecto. Esas quedaron pendientes, Mabel. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta vez les voy a incluir el audio porque vamos a ver videos. ¿Ya? ¿Se ve, cierto? Sí. Sí, se ve en la presentación. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver principalmente eh, cómo la vamos a aplicar, cómo la podríamos aplicar en una entrevista directa. ¿Ya? Acuérdense que hay diferentes formas. Uno, pasándole el formulario al niño, ¿cierto? A la niña o al adolescente. Y otra es la entrevista directa que es la que recomiendo ahora por el tema del idioma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los materiales para utilizar en la aplicación por medio de entrevista? Son las cartas de actividades, que son las que ustedes ven ahí, que son cartas de ejemplo, que ahí está el paracaidismo y lavarse los dientes, y las páginas de respuesta visual que la van a ver en el video, ¿ya? Como yo les decía anteriormente, la aplicación por medio de entrevista es un buen método para establecer una relación terapéutica, ¿cierto? Para aclarar las respuestas que nos da el niño y para facilitar una futura discusión en cuanto a cuáles serían los focos de intervención, ¿ya? Cuando uno la aplica en forma directa, las respuestas pueden ser registradas directamente en la hoja de resumen, ¿ya? De la evaluación. Antes de administrar el CAPE, yo les contaba, ¿cierto?, que están estas hojas de categorías que finalmente son las que dividen en categorías las 55 actividades que están descritas en esta pauta de evaluación.
Entonces hay habilidades de manualidades, juego, actividades sociales, actividades o deportes en equipo, actividades al aire libre, actividades como trabajo y empleo, porque acuérdense que es para hasta 21, ¿cierto? Hay actividades que son basadas en las habilidades de los niños, ¿cierto? Entonces hay 6 categorías más una séptima que es la categoría de otras actividades que uno le pregunta al niño si hay otra actividad que él quisiera reportar, ¿cierto? Y que no le ha sido preguntada, ¿ya? Y lo que ven arribita, donde están los números, son las hojas de visualización de las respuestas, ¿ya? Entonces, lo que yo hago habitualmente no es ofrecer todas las hojas de categoría, no pongo, yo las puse ahí para que ustedes las conocieran, ¿cierto? Cómo se dividen las 55 actividades. Lo que yo hago es que las saco por categorías, ¿ya? Y ahí se las voy mostrando al niño, porque si no es mucho material encima, ¿ya? Esas son las cartas, ¿cierto? Como yo les decía, hobbies, manualidades, tipos de juegos, ¿cierto? Otras actividades. Esas son las que van a clasificar las 55 actividades. Ok, entonces, para comenzar, ¿cierto? Siempre hay que comenzar con las tarjetas de ejemplo para que el niño o niño adolescente se familiarice con las preguntas y las respuestas, ¿ya? Es importante también explicar lo que vamos a hacer, ¿ya? Para que el niño no se siente evaluado. Acuérdense que hay que crear un ambiente de comodidad, relajo, que sea grato, ¿ya? Esto para todas las evaluaciones con niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero no está de más mencionarlo, ¿ya? Ojalá se escuche bien. ¿Cómo estás? Bien. Ya. Hoy te voy a hacer preguntas acerca de las actividades que te gusta realizar y en las que participas. ¿Ya? Entonces, necesito que me digas tu nombre completo. Violeta Ibáñez Navarrete. ¿Tu edad? 11. Y hoy estamos, ¿te acuerdas? 16. Ya. Perfecto. Vamos a partir con unos ejemplos para que te puedas ambientar a lo que te voy a preguntar, ¿ya? Bien. Y puedas familiarizarte con las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, esta tarjeta, ¿qué ves ahí? Una persona tirándose con un paracaídas. Perfecto. Y mi pregunta es, ¿has hecho esto los últimos 4 meses? No, nunca lo he hecho. Nunca lo has hecho. Ya, súper bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿ya? ¿Qué ves ahí? Una persona lavándose los dientes. Perfecto. Entonces te voy a preguntar, ¿cuántas veces lo has hecho en las últimas, o con qué frecuencia lo has hecho en los últimos 4 meses? Y la idea es que me puedas responder de 1 a 7, siendo 1 que lo ha hecho una vez en los últimos 4 meses, 2 que lo has hecho 2 veces en los últimos 4 meses. Perdón, parece que ahí se cortó, ¿ya? Pero las siguientes preguntas son la frecuencia, ¿cierto? Que es de 1 a 7, si lo ha hecho una vez en los 4 meses, ¿cierto? Hasta si lo hace 1 o 2 veces durante el día, ¿ya? A lo que la niña respondía, ¿cierto? ¿Cuántas veces ella ha realizado esta actividad en el día? ¿Ya? Ella dijo 2 o más veces al día, por lo tanto estaba en una categoría de 7. Después uno le pregunta con quién lo hace, si lo hace solo, si lo hace con su familia directa, hermanos, hermanas o padres, ¿ya? Si lo hace con familia no directa, es decir, otros familiares como tíos, primos, prima, sobrinos, ¿cierto? Etcétera. Si lo hace con amigos, ¿ya? Y si lo hace con otras personas que no sean su familia, por ejemplo, profesores, guías, ¿cierto? Tutores, etcétera. Y posteriormente uno le pregunta con quién lo hace,
si lo hace solo, o sea, perdón, si lo hace, ¿dónde lo hace? Si lo hace en su casa, si lo hace en lugares relacionados con su casa, es decir, muy cerca, digamos, con un vecino, si lo hace, o vecina, si lo hace en el vecindario, ¿ya? Si lo hace cercanos a su vecindario, o sea, más allá de su vecindario, ¿cierto? Si tiene que trasladarse de un lugar a otro, o si lo hace en la comunidad propiamente tal, o si lo hace fuera de su comunidad, es decir, si se tiene que trasladar mucho, ¿ya? Con respecto a su casa. Y finalmente, también le pregunta, ¿cuánto disfruta hacer esta actividad? ¿Ya? Y aquí vamos a ver la respuesta de lavarse los dientes. ¿Cuánto disfrutas hacer esta actividad? Nada, algo, más o menos, mucho, o te encanta hacer esta actividad. ¿Lavarse los dientes? Ajá. Me gusta, pero no. ¿Cuál de esas caritas tú dirías que es de los reales? Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? O sea, ustedes ven, ¿cierto?, que la pregunta de la primera, que es paracaidismo, ¿cierto?, la niña dice que nunca lo ha hecho. Por lo tanto, eso inmediatamente, en términos de la hoja de registro, es 0. ¿Ya? Y no sigo preguntando las otras, porque evidentemente no le pregunto acerca de con quién la hace, o dónde la realizó, cuánto disfruta. Es 0 y no respondo nada más. Y continúo, ¿ya? Ahora, esos son los ejemplos para que los niños se relacionen con las preguntas y sepan más o menos cuáles son las posibilidades de respuesta, ¿ya? Cuando yo comienzo la pauta en términos ya formal, le leo la descripción de la primera categoría a las cartas y le muestro la primera carta, ¿ya? Es decir, le pregunto, mira, las tarjetas que te voy a mostrar, ¿cierto? Las cartas que te voy a mostrar son actividades de niños, ¿cierto? O niñas realizando manualidades, juegos, hobbies, ¿ya? Entonces yo quiero que tú me digas si tú has hecho esta actividad o no, y te voy a seguir mostrando algunas de esas cartas, ¿ya? Entonces, esto es lo que hicimos ahora en el ejemplo, ¿ya? Esto va a ser... Ya, bien, entonces ahora, como vimos los dos ejemplos, la primera de categoría. La forma de responder, vamos a empezar con esta actividad, ¿ya? Entonces ahora voy a empezar con actividades que son hobby, manualidades o juegos, ¿ya? Cuéntame. Hacer rompecabezas, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia lo has hecho en los últimos 4 meses? Y considera esta lámina que vimos anteriormente. No lo he hecho. No lo has hecho. Perfecto. Entonces, por ahí, o sea, en este caso es 0, ¿ya? Por lo tanto, le muestro la siguiente lámina. Esta otra actividad, que es jugar juegos de mesa o cartas. ¿Con qué frecuencia lo has hecho en los últimos 4 meses? 2 o 3 veces a la semana. Perfecto. 2 o 3 veces a la semana, ¿cierto? Entonces este es un 6. ¿Y con qué lo haces? ¿Lo haces sola? ¿Lo haces con familiares de tu familia más cercana? ¿Cierto? Acuérdate que esto tiene que ver con tus papás, tu hermana, tu hermano. ¿Con otros familiares? ¿Con primos, con tíos, cierto? ¿Con amigos? ¿O con otras personas como profesores, instructores, guías, etcétera? Con familiares. Con tus familiares. Ok. ¿Dónde lo haces? ¿Lo haces en tu casa, en lugares cercanos a tu casa?
Ya, Violeta, entonces ahora como vimos los dos ejemplos de la forma de responder, vamos a empezar con esta actividad. Yo no sé qué pasa porque se corta la mitad, pero las preguntas son las mismas que yo les había mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces, cuando ella responde que no lo ha hecho, es 0, ¿ya? Y cuando ella responde que sí lo ha hecho, yo ahí es 1 en forma inmediata, porque lo refiere como que lo ha hecho, y le pregunto con qué frecuencia después, con quién lo hace, dónde lo hace y qué tanto le gusta, ¿ya? Entonces así lo hago con las 6 categorías de respuestas. Y aquí ustedes ven, ¿cierto?, las respuestas de Violeta. Yo no les voy a mostrar todos los videos, ¿cierto? Pero ustedes vean ahí, hacer puzzles 0, jugar juegos de mesa o juegos de carta 1, 6 significa que lo hace 2 o 3 veces a la semana, ¿cierto? 2 con su familia, 1 en su casa, y 5 es que le gusta mucho, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, evidentemente aquí, ¿cierto? Tiene solo unos, ¿ya? Eso quiere decir que lo hace en su casa. Y aquí dice hacer juegos como de deporte, no, perdón, en hacer carreras como al aire libre. Ella pone 3 porque lo que hace, me explicaba, era que sale a ratito, ¿cierto? Fuera, va a buscar las cartas y se entra y ahí hacen carreras con su hermano, ¿ya? Entonces, esta es la hoja de registro, de resumen que tiene el CAPE, ¿ya? Y ustedes ven acá que hay 21 actividades, ¿ya? Y en la otra hoja están las otras 24 actividades, que son 55. ¿Hay alguna duda hasta acá, Maca? ¿Me escuchas? Uh-huh. Sí, tenemos Sí, una. ya. Dice, ¿qué pasa si lo hace con su familia y también con sus amigos? Ya, buena pregunta. Porque esta niña, ¿cierto?, hacía cosas con su familia y hacía cosas con amigos. Y les voy a mostrar por qué lo hace con unas cosas con amigos, a pesar de estar en cuarentena. Entonces, perdón, y algunas cosas las hacía sola o con su hermano. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué mayoría, o sea, la mayoría de las veces la haces con tu hermana o sola? Y ahí se anota con quién lo hace la mayoría de las veces. ¿Ya? Eso hasta el momento. Perfecto. Sí, pero le pueden responder eso, les pueden responder, a veces lo hago sola, a veces lo hago con mi familia, ¿cierto? Entonces ahí pregunten con quién lo hace la mayor parte de las veces. Ya, entonces este es un resumen, ¿cierto?, que yo les quería mostrar para ver que cuando ella no lo hace 0 y si lo hace, ¿cierto?, se continúan con las preguntas y haciendo la puntuación que corresponde, ¿ya? Ya, y aquí les voy a mostrar otros ejemplos de otras cartas. Ahora vamos te voy a preguntar acerca de actividades de tipo social, ¿ya? Son cosas que haces con otras personas y que, recuerda, son actividades que haces fuera del colegio, ¿ya? Igual ahora estamos en una situación distinta, ¿cierto? Pero la idea es que son actividades que hagas fuera del colegio. Entonces, vamos a comenzar con esta, que es entretener a otros. ¿Entiendes lo que significa? Esta actividad no es que tú te entretengas, sino que logras estar con otros y entretener a otras personas. ¿Ya? Con capacidades como de liderazgo, de ser entretenida para otras personas. ¿Ya? Ok, cuéntame, ¿con qué frecuencia has hecho esta actividad en los últimos 4 meses? ¿Todos los días? Todos los días, o 6, 7, ¿ya? ¿Con qué lo haces? ¿Sola? ¿Con tu familia?
¿O con tus familiares como primos, tíos? Con mis familiares. Con tus familiares. ¿Lo haces en tu casa, en lugares cerca de tu casa? En mi casa. En tu casa. Ok, se corta el video, ¿eh? Y ahí también en esta segunda categoría de actividades sociales llama la atención que, por ejemplo, hay una pregunta que decía, una lámina que decía ir a fiestas, ¿ya? Entonces ella me cuenta que no es que vaya a fiestas, pero sí se junta, ¿cierto? Virtualmente para cumpleaños o despedidas de algunos compañeros que se fueron del colegio, o a veces se junta a ver películas los fines de semana con sus compañeras virtualmente. Entonces yo, independiente de que diga ir a fiestas, ¿ya? La categoricé como que sí lo hacía, ¿ya? Porque lo hacía por lo menos una vez a la semana, donde ella se juntaba con sus compañeros en una modalidad distinta. Entonces ahí también llama mucho la atención cómo esta cuarentena, ¿cierto?, ha limitado las posibilidades de relaciones sociales de los niños, niñas y adolescentes, y también donde las formas ocupacionales han ido cambiando, y que yo creo que nos vamos a encontrar con este tipo de respuestas ahora, ¿ya? Por lo tanto, era interesante cómo ella manifestaba, ¿cierto?, esta actividad de ir a fiestas con un símil, ¿cierto?, que era juntarse virtualmente con sus amigas y compañeros del colegio. Me parece bien. Yo me imagino que a lo mejor hay otros niños que se juntan para hacer tareas, ¿ya? Por lo tanto, ahí también es interesante cómo lo podemos visualizar. Ya, esta es otra categoría. Ya. Las actividades que te voy a mostrar ahora son actividades de entretenimiento y educación, ¿ya? Entonces pueden estar relacionadas a ambos aspectos de tu vida, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar por esta. ¿Me la puedes describir? Ir al cine. Ir al cine. ¿Lo has hecho en los últimos 4 meses? No. ¿Por qué no lo has hecho? Porque estamos en pandemia. Perfecto. Ok, ¿y esta? Leer una vez al día. Lo haces una vez al día. Entonces, ¿con quién lo haces? ¿Con tu familia? ¿Sola? ¿Con amigos? ¿Dónde lo haces? En mi casa. En tu casa. ¿Y qué tanto te gusta hacer esta actividad? ¿Cuánto disfrutas? Me gusta. ¿Te Pero gusta? no me encanta. No, me gusta. Mira, dame esta, que para que me quede más claro. ¿Te gusta mucho? ¿Lo amas? ¿O te gusta? Me gusta mucho. Te gusta mucho. Listo. Muchas gracias. Aquí yo les voy a comentar, ¿cierto?, que no hice todas las cartillas en el video, no les voy a mostrar las 55, ¿ya? Para efectos de este seminario, ¿cierto?, les estoy mostrando solo algunas, pero hay un orden, ¿ya?, que se debe seguir, ¿ya? En ese caso es importante. Y ustedes ven ahí que cuando no me queda claro, ¿cierto?, yo recurro a las gráficas de cuánto le agrada a la niña para poder entender bien cuánto es que a ella le gusta, ¿cierto?, realizar esta actividad. Vamos a continuar. Puede ser que este ya lo haya visto. Estado de tintero. Preguntarte si hay alguna actividad que no esté aquí y que tú quieras comunicarme, o que me quieras describir, de todas las que te preguntas. ¿No? Ok, listo. Gracias. Ya.
Ok, entonces después de hacer todas las categorías, ¿cierto? Yo al final le pregunto a la niña si hay otra actividad, que también es importante que la preguntemos, porque dentro de las 55 puede ser que no esté, que ella haga, no sé, ¿qué podría ser? Astronomía, no sé, ¿ya? O que le gusten los talleres de astronomía y no está, ahí no hay ninguna tarjeta con astronomía. ¿Ya? Sí pregunta por clubes y esas cosas, pero pudiese ser que ella nos quisiera contar algo más. Entonces, cuando yo ya muestro todas las 55 tarjetas, ¿cierto? Y ella me responde, yo ya he terminado el CAPE, ¿ya? Y he registrado directamente en mi hoja de respuesta, ¿cierto? Su intensidad, su diversidad, su agrado por la actividad, etcétera, ¿ya? Y como dije anteriormente, ¿cierto? Cuando yo quiero aplicar ambas evaluaciones, en segunda instancia aplico el PAC, ¿ya? Que es la preferencia de la actividad de los niños, children. Mabel, ¿Sí? mira, hay dos preguntas quizás antes que pasemos al CAPE. Sí, súper. O sea, el PAC. O sea, eso, al PAC. ¿Cuál es la duración aproximada de aplicación? Entre 35 y 40 minutos. ¿Debe ser contestada solo de una vez o puede parcelarse en diferentes sesiones? Yo creo que se puede parcelar. Nunca lo he hecho. Lo que sí he parcelado, el CAPE y el PAC, ¿ya? Pero en general, si tú ves que el niño está muy cansado o que antes hizo una evaluación, ¿cierto? Se podría parcelar. Perfecto. Y la última dice, ¿hay diferentes preguntas según la edad de la persona evaluada? No, son todas porque después hay un coeficiente que te da la interpretación de los resultados en términos, no hay tabla comparativa, porque por eso no hay una estadística, ¿ya? Que el niño que tenga 3 años debería estar en un porcentaje entre 40 y 50 actividades, no hay eso. Lo que sí te da es un gráfico con respecto a la diversidad, la intensidad, si son actividades altamente sociales o si las realiza más bien solitaria. Entonces, lo que define más bien el CAPE es un perfil del niño. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ya. Entonces, el PAC, que es la administración de la forma de evaluar las preferencias, ¿cierto? Que se aplica, si vamos a aplicar el CAPE y el CAP, se debe aplicar en forma posterior al CAPE para ver las preferencias. Yo saco todas las cartas de categoría, que son esas que ustedes vieron azulitas, ¿cierto? Que yo le describo al niño en qué categoría se están clasificando las actividades y le pregunto si ella tuviese que hacer algo, ¿ya? En todo el mundo, o sea, si ella pudiese decir algo que quisiese hacer siempre, ¿qué le gustaría hacer? ¿Ya? Y entonces ahí le digo que ponga en 3 categorías, y estas categorías son, no me gustaría hacer para nada, me gustaría hacer y me encantaría hacerlo, o realmente me gustaría hacer. Entonces hay 3 niveles de intensidad en cuanto a la preferencia. Eso que no le gusta nada, ¿ya? Lo otro que le gustaría hacer, pero no se muere, ¿cierto? Y lo que realmente le gustaría hacer, ¿ya? Entonces, posteriormente, nuevamente se ensaya con la respuesta del ítem de paracaidismo, ¿ya? Y después le pedimos al niño que clasifique todas las tarjetas, las 55 en las 3 pilas, ¿cierto? Lo que no le gusta para nada, no le interesa, ¿cierto? Lo que le gustaría hacer más o menos y lo que le encantaría hacer, ¿ya? Entonces acá vamos a tener el video. Ok, vamos a seguir con esta segunda parte que es más rápida. La idea es que si tú pensaras qué es lo que más te gustaría hacer en el mundo, ¿ya? Y puedas categorizar todas las actividades que están acá, que ya hemos visto, en algo que realmente no te gusta, algo que te gustaría hacer, más o menos, y algo que realmente te gustaría hacer, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con esta tarjeta de ejemplo. El paracaidismo. ¿Dónde la categorizarías tú? Que realmente no te gustaría hacer para nada,
Sí, te gustaría más o menos, o realmente te gustaría hacer. Me encantaría. Te gustaría hacer. Entonces la vas a categorizar acá. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer con todas, lo vas a hacer con todas las tarjetas que muestran actividades distintas. ¿Ya? Ok, entonces ahí se le da la indicación a la niña, ¿cierto?, de que categorice en estas tres posibilidades, ¿cierto?, de preferencia, ¿ya? Eh, ella las clasificó y vamos a ver ya. Entonces tú categorizaste estos tres grupos. Cuéntame cuáles son las que no te gustaría hacer. Em, ¿En qué grupo están? Aquí, esa. Estas son las que no te gustaría hacer. Ujú. Perfecto. Y esas tienen puntaje Las que te 1. gustaría hacer más o menos. ¿Ya? Y las que te encantaría hacer. Hacer gimnasia. Hacer. Perfecto. Te agradezco. Yo voy a hacer un análisis de esto. ¿Ya? Entonces, te agradezco un montón que tú me puedas haber ayudado a hacer esto. Ahí mi camarógrafa tuvo un pequeño lapsus, ¿ya? Pero yo ahí estoy dando por finalizada la evaluación, ¿cierto? Y le estoy diciendo que yo voy a hacer un análisis y que le voy a presentar los resultados, ¿ya? Que de alguna forma es importante que ella tenga los resultados de su evaluación, que esto no quede en el aire. Y es ahí cuando yo les digo que los niños, niñas, adolescentes necesitan estar al centro de lo que les está pasando y ser considerados no como un objeto de intervención, sino que como un sujeto activo, sujeto de derecho, ¿cierto? Es que el niño tiene que conocer sus resultados, los resultados de esta evaluación, que pueden ser súper entretenidas, pueden haber sido súper fome, ¿cierto? Pero está en el derecho de saber cuáles fueron esos resultados. Ahora, con respecto a la autoadministración, ¿me estoy pasando? No, creo que voy a terminar bien. Con respecto a la autoadministración, es cuando el niño adolescente realiza se autoencuesta, ¿cierto? Entonces aquí la participación del padre, de la madre o el padre, ¿cierto? Es fundamental que sea bien referenciada y esté bien clara con respecto al rol que cumple, ¿ya? Y la madre o el padre tiene que tenerlo también muy claro. Entonces, en niños y niñas pequeños, el padre o la madre debe leer la descripción de la actividad y respondiendo, y debe responder la opción del niño. No lo que él crea que, ¿ah? Eso es súper importante dejarlo claro, ¿ya? En niños, niñas, adolescentes que sean más grandes, que son capaces de leer las instrucciones y responder las opciones, pueden completar la respuesta por sí mismos. Sin embargo, en ocasiones el padre o la madre debe chequear que el niño esté comprendiendo lo que está respondiendo, ¿ya? Entonces, uno le puede pedir al padre o la madre que chequee solamente eso, ¿ya? Y como yo les decía en unas diapositivas anteriores, ¿cierto? El rol de la madre y el padre es ayudar a contestar las preguntas si es necesario, pero no responder por el niño o la niña, ¿ya? Pueden explicar las preguntas, pero no elegir la respuesta. Eso también es súper importante, ¿ya? Eh, Porque puede ser, ¿cierto?, que el papá tenga la idea de que tiene que hacer todo, ¿cierto?, y que a las 55 responda que las hace, y la verdad que eso no es posible para nadie, ¿ya? Aquí ustedes ven, este es el formulario que se debería llevar que ustedes deberían llevar, enviarle o que respondieran los niños, niñas, adolescentes. Entonces, está en inglés. Y esta es una de las grandes dificultades, ¿ya? Y por eso yo les digo que estamos trabajando en poder validar a lo mejor esta u otra pauta, ¿ya? Y este es el formulario de respuesta del PAC, que es la última que vimos, ¿cierto? Y ustedes aquí ven el ejemplo. Por ejemplo, paracaidismo, no te gusta para nada, te gusta más o menos, o realmente te gusta mucho. ¿Ya? Entonces el niño lo que va haciendo es marcando la respuesta. Cuando él marca, cuando utilizamos los formularios, después nosotros tenemos que trasladar a la hoja de resumen, que es la que le mostré en forma previa, ¿ya? Que es esta. Esa, ¿ya? Esa es la hoja de resumen. Entonces, si el niño o niño adolescente nos responden a través de formularios, después hay que traspasar las respuestas a este resumen, ¿ya?
Ahora, con respecto a los puntajes, el CAPE y el PAC exploran 6 dimensiones de participación, ¿cierto? Que lo habíamos visto ya en otra diapositiva anterior, que es la participación en cuanto a la diversidad, la intensidad, con quién, dónde, el disfrute y la preferencia de esas actividades. Y los puntajes pueden ser analizados en 3 dimensiones, desde el punto de vista general, desde el punto de vista del dominio, que son las actividades sociales, ¿cierto? Las que, según la categoría que ustedes vieron que yo les iba leyendo, ¿cierto? Y según el tipo de actividad, que pueden ser recreativas, físicas, actividades sociales, actividades basadas en habilidades y habilidades de automejora, ¿ya? Que son las de automejora tienen relación, esta es una pauta canadiense, pero también tiene que ver con lo que quisieran aprender, ¿ya? Así se los defino yo a los niños, que son actividades o acciones o actividades que ellos quisieran aprender, ¿ya? En ambos tipos de administración, traspase la respuesta, ¿cierto?, del niño, niño, adolescente según el puntaje correspondiente, que es la hoja de resumen que yo les mostré, ¿ya? Y posteriormente, los resultados del CAPE, ustedes los tienen que sintetizar en esta hoja de cálculo de puntaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la diversidad, la intensidad, con quién lo hace, dónde lo hace y el disfrute. Este es el CAPE. Posteriormente voy a mostrar el PAC. Entonces, esta es la suma de la primera hoja y esta es la suma de la segunda hoja. La segunda hoja no se las mostré, pero es idéntica, ¿cierto? Y tiene que ver con las actividades que siguen en la pauta, ¿cierto? Que uno les da la puntuación de 0 o 1 de acuerdo a ese niño la hace o no, ¿ya? Entonces acá esta niña puntió 10 en la primera hoja, o sea, hace 10 actividades y en la segunda ella hace 13 actividades. La primera hace 13 de 21, ¿cierto? Y la segunda realiza 13 de 24. Por lo tanto, ella en conjunto, ¿cierto? De las 55, ella presenta una diversidad de 23 actividades de 55, ¿ya? Ahora, con respecto a la intensidad, ¿cierto? Que tiene que ver con la frecuencia con la cual lo hace, ella obtiene un puntaje de 122, ¿ya? Y eso se divide por el número total de actividades y nos da un coeficiente que es 2.2, ¿ya? Después, ¿con quién lo hace? ¿Cierto? Me da una suma total de 49 y lo divido por el número de actividades que ella realiza en realidad, que son 23, y me da un coeficiente de 2.1. Después, ¿dónde lo realiza? ¿Cierto? Me da una suma total de 23, o sea, 25, perdón, y lo divido por el número de actividades o la diversidad, la suma de la diversidad de actividades que ella realmente realiza, me da un 1, ¿ya? Y con respecto al disfrute, me da una suma de 92, ¿ya? Lo divido por el número de actividades que ella realmente realiza, que es la diversidad, ¿cierto? Me da un puntaje de 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿cierto? Este es un perfil que me permite determinar, ¿cierto? En cuanto a la diversidad, que ella está en una diversidad casi, ¿cierto? En la mitad de esta diversidad, casi en el promedio, ¿ya? Con respecto a la intensidad, ustedes ven que aquí es una baja intensidad y aquí es una alta intensidad, ¿ya? Y ella también está en un promedio bajo, ¿cierto? Con ese coeficiente que tiene que es 2.2. Después, con respecto a con quién lo hace, ella tiene también un coeficiente de 2.1 que la categoriza en un patrón, ¿cierto? Más bien solitario, ya de actividades. ¿Dónde lo hace? Ella obtiene 1, ¿ya? Pero nosotros podríamos decir por qué obtiene 1, ¿cierto? Por favor, me pueden responder en el chat por qué tiene 1, ¿cierto? Que uno más bien diría que es una niña que no sale, que no tiene contacto con su comunidad, ¿cierto? Que toda la actividad la realiza en la casa. Y con respecto al disfrute, es donde ella, ¿cierto?, muestra un nivel de disfrute
4 de alta intensidad, o sea, de alto disfrute. Entonces, al parecer hace pocas cosas, ¿cierto? Con una baja frecuencia, en forma prácticamente solitaria en su casa, pero con lo que hace le gusta, lo disfruta, ¿ya? Ahora, Maca, ¿te contestaron ahí en el chat o no? No, mami, no hay ninguna respuesta. Ya, pero tiene que ver con que evidentemente estamos en cuarentena hace 5 meses, por lo tanto todas las actividades, ¿cierto? Ella la está haciendo en su casa. Y con esto nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que si uno le aplica, si yo después, en términos de comparación, le aplicara a la misma niña cuando salgamos de cuarentena, cuando se retomen las actividades, ¿cierto? Seguramente este perfil no va a ser el mismo. ¿Ya? Maca, ¿me quieres decir algo? Sí, ahí nos contestaron María Paz, María Ignacia y María Jesús, que era debido a la pandemia, a la cuarentena en la que estaba la niña. Claro, claro. O sea, seguramente esto y esto van a ser modificados, ¿ya? Con respecto a la diversidad y el tipo o con quién lo hace y también dónde lo hace. O sea, les aseguro que esto va a cambiar. Ahora, esto podría ser un perfil, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? En esto que hace la actividad, podría ser que nos pase con un niño que presenta algún tipo de discapacidad o que está en una situación de discapacidad, que todo lo hace en su casa, ¿cierto? Y con poco nivel o desde el punto de vista social. ¿Ya? Por lo tanto, la cuarentena y la condición sanitaria del país ha restringido las formas de participación de los niños, niños y adolescentes. Y de eso también hay un tema político, porque el Estado, ¿cierto? Y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de Estado, eh, ha pensado poco en los niños, niñas y adolescentes en esta cuarentena y no ha dejado la responsabilidad a los padres de asumir este tipo de participación. ¿Ya? Ese también es una temática, o sea, sería interesante, ¿cierto? Y han habido, y hay, ¿cierto? Ustedes ven hartos like y cosas de la participación de los niños, que hay que resguardarlo, pero finalmente, ¿cómo? ¿Cómo resguardamos eso en este momento? Y esto, por ejemplo, es una medida objetiva. Y este es el registro del PAC, ¿ya? Que son las actividades, ¿cierto? Que a la niña le gusta o no le gusta hacer, o que si pensara en el mundo, ¿qué le gustaría, ¿cierto? Ella dice, no me gustaría hacer para nada, me gustaría hacer más o menos, sí me gustaría hacer, ¿cierto? O me encantaría hacer, esto realmente es lo que quiero hacer. Entonces ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Que hay, el 1 es que no le gusta nada, y el 3 es que le gustaría realmente hacer, ¿ya? Entonces ustedes ahí obtienen también un puntaje y está dividido por tipos de actividades. Actividades recreacionales, actividades físicas, actividades sociales, actividades basadas en habilidades, ¿cierto? Y también actividades en automejora o aprender lecciones, ¿cierto? O clases de, ¿ya? Y aquí también, si ustedes se dan cuenta, ella está interesada en muchas cosas, ¿ya? Y todos sus puntajes son similares. 29, 27, 25, yo diría que este es el único que baja un poquito más, pero todos se mantienen el coeficiente entre 2 y 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que ella todavía no tiene una preferencia tan clara con respecto a sus actividades. Sin embargo, si yo la analizo uno a uno, ¿cierto? Ella tiene preferencia en todo tipo de categorías. Es una niña bastante, al parecer, que le gustaría hacer muchas cosas y diferentes tipos. Seguramente ella está en búsqueda también de intereses, de habilidades. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto? Ese tipo de resultados. Y después tenemos la suma de las preferencias de todos los tipos de actividades y nos da, y la dividimos por 55, nos da un total, como un promedio general del PAC, que es 2,3. ¿Ya? Que uno diría que esta niña, ¿cierto?, quisiera hacer muchas cosas. Y de alguna forma esto mide también el grado de motivación, ¿ya? Entonces yo diría que esta niña tiene un alto grado de motivación por hacer cosas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo?
Ok, entonces el análisis y la interpretación permite usar la información para describir la participación de un niño o niña adolescente, y un alto puntaje tanto como en el CAPE como en el PAC va a significar que el niño o niña adolescente participa en una gran cantidad de actividades, disfruta de ellas en diferentes ambientes con diferentes personas y que tiene preferencias diversas o amplias, ¿ya? Entonces aquí yo les puse una foto de este contexto, ¿cierto? Esta forma ocupacional que ha ido variando durante esta mitad de año, ¿cierto? Y que ha hecho que los adolescentes y los niños, niñas, se vayan adaptando a estas formas ocupacionales y que sean mucho más naturales para ellos. Entonces, en la diversidad, ¿cierto? Un alto puntaje refleja mayor diversidad, ¿cierto? De participación, en intensidad, refleja el promedio de tiempo que el niño usa para participar en actividades. Un alto puntaje, por lo tanto, indicaría una gran cantidad de tiempo utilizado en las actividades, y un bajo puntaje podría indicar que el niño tiene alguna dificultad para participar, por ejemplo, problemas de transporte, apoyo limitado para pasar más tiempo participando. Por lo tanto, en esta pregunta que ustedes me hacían, eh, ¿cómo yo aplicaría una evaluación de ambiente, ¿cierto? Aquí siempre la entrevista con la familia, con los familiares, con los mismos adolescentes o niños, es importante ir registrando estas acotaciones, ¿cierto? También podría definir la tolerancia física que tiene el niño o la niña para participar. Por lo tanto, en estas variables, la diversidad pueden influir variables de tipo familiar y del propio niño, ¿ya? ¿Con quién? Un bajo puntaje, ¿cierto?, reflejaría que más bien realiza actividades en solitario, y un alto puntaje que tiene una mayor participación social, ¿ya? Donde describe el tipo de ambiente, ¿cierto? Un bajo ambiente indicaría que la participación es más bien acotada y la realiza en su casa, y un alto puntaje indicaría, ¿cierto?, que la participación se lleva a cabo en la comunidad. Ahora, en este punto hay que ser bien cuidadoso y cuidadosas con respecto a cómo interpreto estos resultados también, de por qué creo yo, ¿cierto? O la información que me da la familia y el propio niño o niña adolescente con respecto a por qué está pasando esto, ¿ya? Y esa es una segunda mirada. El disfrute tiene que ver con el promedio, ¿cierto? El CAPE lo que hace es promediar, ¿ya? Cuantitativamente el disfrute de todas las actividades en las cuales se participa, y la preferencia tiene que ver el promedio de las preferencias de todas las actividades para el PAC, ¿ya? Que es la preferencia. Ahora, cuando se interpretan los resultados del CAPE y del PAC, para la evaluación clínica es importante que la participación es un aspecto único e individual. Por lo tanto, hay que considerar cuidadosamente cómo el puntaje va a entregar información cuantitativa, pero también la información cualitativa que nos permite orientar un plan de intervención, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Sí, Mabel, tenemos un par de preguntas. Ya. Enrique nos menciona, en este tipo de evaluación se considera una reevaluación. De ser así, ¿en cuánto tiempo más se debe realizar? Enrique, si tú quieres ocupar el CAPE para evaluar tus resultados de intervención, deberías poder realizarlo al terminar tu intervención, perdón. ¿Ya? Debería reflejar los cambios. ¿Ya? Verónica pregunta, ¿hay algún signo o conducta en el niño o en su ambiente que me indique que la aplicación de esta pauta sea pertinente? Aquí no juega, más bien es el razonamiento clínico, ¿ya? Para elegir esta pauta de evaluación, la mirada tiene que estar centrada primero en el niño, ¿ya? Segundo, tú tienes que tener tu razonamiento profesional o clínico centrado en la ocupación y en la participación. O sea, yo no me imagino, ¿cierto?, un terapeuta que se para de un paradigma biomecánico aplicando un CAPE, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los indicios que yo podría, de un niño o niña adolescente, que yo podría considerar
para aplicar esta pauta es que el joven o el niño o niña me indique que le gustaría hacer más cosas, o, o que él tuvo un quiebre ocupacional o ella tuvo un quiebre ocupacional, ¿cierto? De cosas que hacía antes y cosas que le gustaría hacer ahora, ¿ya? Estoy pensando a lo mejor en personas que han sufrido un quiebre ocupacional, por ejemplo, una lesión medular en un adolescente. Eh, También es importante, yo creo, siempre considerarlo para niños, niñas, adolescentes, en los cuales los estudios nos dicen que esta pauta es pertinente y donde tiene más estudios en niños con parálisis cerebral, ¿ya? Y yo aquí a lo mejor peco un poco de ir orientándome porque yo trabajé 3 años en la Teletón, por lo tanto, también parte de mi mirada tiene que ver con los niños con discapacidad producto de una parálisis cerebral. Entonces les voy a contar que esta pauta tiene mayor evidencia en niños con cierto tipo de condición motora, ¿ya? De trastornos motores. Y tenemos otra que dice, si el resultado se ve en este caso implicado por el tema de la pandemia, ¿es efectivo aplicar la evaluación cuando los niños sufren alguna enfermedad transitoria, por ejemplo, una fractura? Ahora, una fractura es temporal, ¿ya? Por lo tanto, yo lo evaluaría si es que esa fractura va a dejar algún tipo de condición que no le permita retornar a las actividades de interés al niño. Eso ¿Ya? tenemos muy ahora. Súper. Entonces ahora viene mi análisis de esta pauta, ¿cierto? Con respecto a las ventajas que tiene. Yo creo que una de las ventajas es que es un instrumento que es amigable para usar con niños, niños, adolescentes. No le alcancé a mostrar ahí, pero tiene en los dibujos hay niños que hay niños y niñas con discapacidad también, usuarios de silla de ruedas, ¿cierto? Por lo tanto, son tarjetas que son bien inclusivas, ¿ya? No son tan bonitas desde la gráfica, pero sí es importante que se empiecen a incluir, ¿cierto? Niños y niñas en situación de discapacidad en este tipo de pautas que preguntan y que además es para este tipo de población. Por lo tanto, se pueden ver reflejados también en las imágenes, ¿ya? Y ahí es lo que les dije. La otra es la perspectiva central a la persona, que ya lo hemos conversado, ¿cierto? De poner al niño siempre en el centro, sus intereses, sus necesidades, ¿ya? Es de fácil aplicación, es súper fácil sacar el puntaje e interpretar, ¿cierto? Es culturalmente neutro, sí, tiene diversas, sin embargo, yo creo que si no lo aplica acá, por ejemplo, dice, eh, yo aplicaría también o incorporaría, por ejemplo, etnias, ¿ya? Pueden ser aplicados a niños con discapacidad, que era lo que yo les decía, ¿cierto? Realizando algún tipo de adaptación. Y otra cosa interesante que yo creo que se basa en el marco conceptual de la CIF, por lo tanto, también tiene una connotación más universal. O sea, si yo hablo de participación en China o en Katmandú, ¿cierto? Desde la CIF, todos me deberían entender. Yo creo que eso también es interesante desde el punto de vista de estudio e investigaciones que se puedan realizar. Las desventajas es que no está validado culturalmente el idioma, ¿cierto? Y que no considera el ambiente ni los soportes que necesitan niños, niños y adolescentes para participar, ¿ya? Desde ahí, yo estuve investigando, ¿cierto? Desde el punto de vista de la literatura, y en Latinoamérica, que yo les comentaba, ¿cierto? Está esta medida de participación del ambiente en crianza y jóvenes, el PEM, que hicieron una adaptación transcultural para el uso en Brasil. Por lo tanto, yo creo que también es interesante comenzar a movernos mucho más en validar, ¿cierto? Pautas de participación que nos permitan hacer mediciones, ¿ya? Y muchas veces vamos a querer aplicar el CAPE y en otras donde a lo mejor dentro de la entrevista sabemos que es mucho más prioritario el ambiente, ¿cierto? Que el ambiente es el que está impidiendo la participación de los niños y niñas adolescentes, aplicar, por ejemplo, este tipo de pautas, ¿ya? También ahora, recién salió un libro sobre participación de Christine Eames, interesante porque de alguna forma es un concepto que se está elevando, ¿cierto? Desde el punto de vista
para los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Donde se está trabajando, se está creando información y creando conocimiento acerca de la participación de las personas, ¿ya? Entonces es un libro que yo aún no está en mis manos, ¿cierto? Pero igualmente se los quería mostrar, salió el mes pasado al mercado, ¿cierto? Y me encantaría tenerlo, así que si alguien, o yo se los puedo mostrar. Y también les quería mostrar, ¿cierto?, que se están realizando, esta es una publicación que se hizo en la revista escandinava de terapia ocupacional, donde se habla acerca de un programa que se llama, es un programa de recursos y estrategias para el compromiso y la participación, como de intervención. Entonces, se han hecho estudios acerca de este programa, que es un programa de CanChill, es un instituto de investigación de niños de participación en Canadá, en la Universidad de Quebec, que es súper interesante. Y ahí está la William King, está se me olvidó la otra terapeuta, la Mary Lowe, que me encanta también, ¿cierto? Que están estudiando acerca de la participación y los patrones de participación en niños. Ahora, este estudio dice que encontraron hallazgos preliminares, que este programa sería efectivo, es un programa que se vende, ¿ah? Yo me metí a la página, un programa que se vende, y se extiende más allá de la realización de actividades específicas hacia un cambio de los patrones de los jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, al parecer tiene ciertos resultados, ¿ya? Es un protocolo de intervención y que involucra a jóvenes, ¿cierto?, en experiencias de vida real. Esta es la bibliografía, si alguien la quiere revisar también, por supuesto. Creo que la tengo que comentar un poquitito más de lo que he revisado estos últimos días. Y gracias. Gracias, y arriba la participación, yo creo que es nuestra estrategia de intervención, siempre tenemos que estar pensando en la participación como un propósito, ¿cierto? Y pensando principalmente en que la participación va a impactar positivamente en el bienestar y en la calidad de vida de los niños. Y eso también lo sabemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mabel. En nombre de la Universidad Central y nuestra Escuela de Terapia Ocupacional y Psicología, queremos darles las gracias por haber participado en esta charla dada por la profesora Mabel Navarrete. Espero haya sido de utilidad para sus prácticas cotidianas. Y nada, agradecerle a la Mabel por este súper espacio y recordarles si pueden además contestar nuestra pauta de evaluación. Así que muchas gracias, Maca, también, y estamos en contacto, nos seguimos viendo. Gracias. Muchas ¿Hay más gracias. preguntas, Maca? No, ninguna pregunta. Solo te están dando las gracias, que está muy buena la charla, así que están todos muy agradecidos por la instancia. De nada, encantadas de empezar a armar desde la terapia ocupacional, desde esta mirada más integrada, ¿cierto? Y más ocupacional también. Gracias. Sí. Les recordamos Gracias. la próxima semana. Sí. La próxima semana sí. También a las 2 de la tarde. Y estoy buscando el horario, lo tengo aquí en el chat. Denme un segundo. También presenta. Sí, mismo horario. Sí. Presenta María Inés Rodríguez acerca de la evaluación de la infancia, el desarrollo sensorio-motor en niños entre 0 y 2 años, diagnosticado con retraso del desarrollo psicomotor o pesquisado, ¿cierto? Habla la pauta, o con diagnóstico de parálisis cerebral. Así que los esperamos a las 2 también para cerrar este ciclo de seminarios. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.